Dios me los bendiga en esta hora. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quisiera compartirles una breve enseñanza que va a ser de gran bendición para todos, que va a ser de mucho regocijo y conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a estar tocando un tema, un texto que muy pocas veces lo hemos escuchado. Quiero compartirlo de una manera rápida, pero muy certera, muy centrado en las Escrituras, para que todos comprendamos lo que el Señor quiso decir en su momento y que Él espera que nosotros cumplamos su palabra, que es al fin de cuentas el objetivo de que Él, por el cual Él murió por nosotros y resucitó y nos encomendó una misión para que fuésemos por todo el mundo predicando el Evangelio, enseñando y haciendo discípulos para que la gente llegue cada día más al conocimiento de la hermosa palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra en el libro de Mateo, capítulo 23, del 1 en adelante, para entrar en materia. Vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: dirigiéndose Jesús después a la multitud y a sus discípulos, les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, cualquier cosa que les digan que guarden, guárdenla y pónganla por obra, pero no hagan conforme a sus hechos, porque ellos dicen, pero no hacen. Porque atan cargas pesadas, colocándolas luego sobre las espaldas de los hombres, pero ellos mismos no las quieren tocar ni con el dedo. Y todos sus hechos los llevan a cabo para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filanterías y prolongan los flecos de sus túnicas. Les gusta los lugares de honor en los banquetes y los principales asientos en las sinagogas, los saludos reverentes en las calles y ser llamados por los hombres rabí. Rabí es un término hebreo que significa mi maestro o mi señor. Pero ustedes, versículo 8, no los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. A ninguno llamen padre en la tierra, porque uno es su Padre que está en el cielo. Tampoco que los llamen dirigentes. La versión Reina Valera dice maestros, porque uno es su guía, el Cristo. Sino el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se exalte será humillado y el que se humille será exaltado. Estoy leyendo la versión Pesita, que es una versión traducida del arameo y es muy fiel a lo que se quiso decir en su momento. Es una de las traducciones más completas que hay. Por eso la estoy tomando en esta noche. Por eso hay frases que van a cambiar al respecto de la Reina Valera, que usa un lenguaje más antiguo. Entonces lo que quiero compartirles en esta noche, nos vamos a centrar en el versículo 7 de Mateo 23, hablando nuestro Señor Jesucristo de los fariseos. Dice que a ellos les gustaban los saludos reverentes en las calles y ser llamados por los hombres rabí, que significa, como ya les dije, mi maestro. Sucede que a estos fariseos, dicen la historia bíblica, que les gustaba ir por todas partes y ser saludados de manera reverente en las calles. Cuando un fariseo iba por la calle, era todo un espectáculo. La gente, a muchos se postraban delante de ellos y no los tocaban por no contaminarlos. Y los títulos, el título que ellos ostentaban, el de rabí, eso para ellos era de gran honor, les daba un estatus delante de los demás en la sociedad. Y por eso nosotros como cristianos, el Señor nos manda que no ostentemos títulos por los cuales nos hagamos o nos identifiquemos para que la gente nos rinda honor o pleitesías. Es el caso, por ejemplo, cuando vemos predicadores
que los invitan a cierta congregación para llevar el mensaje. A veces el que lo va a pasar adelante se demora más presentando a ese predicador por la cantidad de títulos que muchas veces ni tienen al presentarlos. Ellos dicen, aquí les presentamos en esta noche al doctor fulano de tal. Él es presidente de la Asociación Evangélica del Caribe, miembro activo de la comunidad internacional, no sé qué. O sea, una cantidad de cosas para terminar diciendo que ese personaje es un apóstol o que nos va a llevar el mensaje. Y entonces cuando usted comienza a escucharlo, usted espera algo nuevo con esa tremenda presentación que le hicieron, pero resulta que ese predicador lo único que hace es balbucear ciertas frases y no trae nada. O sea, nada de nada, como he venido diciendo. Entonces el Señor quiere que más que los títulos, estudiemos bien la Escritura, sepamos de qué estamos hablando para poder llevar un mensaje que cambie vidas, que transforme vidas. Porque es que el mensaje de hoy en día no está transformando las vidas. Hay mensajes que solo son de motivación para hacerle subir el ego a las personas. Y el mismo ego de ese personaje que es presentado de una manera al estilo de los fariseos, de los escribas de la época de nuestro Señor Jesucristo, el Señor dejó una advertencia, pero muchas veces nosotros la pasamos por alto y de ahí vemos los resultados, que la gente está ostentando títulos y es fácil mirar que hay congregaciones donde decirle al pastor, hermano, o a la esposa del pastor, hermana, es una ofensa para ellos. Algunos se ofenden si uno les dice hermano o hermanita tal. No, respéteme, yo soy el pastor X, yo soy el apóstol X, me está faltando al respeto si me tratas de una manera igual a ti, siendo que el Señor no quiere que tengamos títulos que nos haga sentir superior a nuestros hermanos. Vamos a seguir leyendo. El versículo 9 dice, a ninguno llamen en la tierra, a ninguno llamen Padre en la tierra, porque uno es su Padre que está en el cielo. Anteriormente, cuando uno leía ese versículo, se lo aplicaba al cura, al sacerdote o al cura del barrio, que muchos le decían, no le digas padre, pero vemos que hoy en día esa mala costumbre se ha llegado a las congregaciones y vemos que ya ovejitas, hermanitos, le están llamando a su pastor padre. Hay otros más melancólicos, les dicen papi, y se refieren a ellos en esos términos. Él es mi padre espiritual, él es papi, él es no sé qué, siendo que el Señor nos dejó dicho que no llamemos padre a nadie en la tierra. Ahora vamos a ver qué significa padre. Un padre es una especie de patriarca, y ustedes saben que los patriarcas eran personas que dirigían una comunidad y lo que ellos decían, eso se hacían. Por eso hoy es que hay muchas congregaciones que se han convertido en pequeños patriarcados y cada una tiene sus leyes, cada una tiene sus normas y comienzan a criticarse unos a otros y a formar pequeños estados donde el que manda es el pastor, la que gobierna detrás de bambalinas es la esposa del pastor, el hijo es el que ministra la alabanza, los hijos son los que hacen esto y aquello, y se han convertido las iglesias en pequeños patriarcados, y tanto es así que ya tienen el descaro de hacerse llamar padres, o van a presentar a alguien y dice, este es mi hijo, yo soy su padre, pero déjeme decirle que nosotros tenemos un solo padre y está en los cielos, dijo el Señor, uno es vuestro padre y está en los cielos. Entonces, ¿qué era un patriarca? Un patriarca era una persona que dirigía una comunidad, que imponía leyes y lo que él dijera, eso se hacía. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 35. Vamos a ver lo que significa un padre. Aquí dice que Jeremías tomó a los hijos de Recab de parte del Señor. El Señor le dijo a Jeremías, llévalos dentro del templo y dales de beber vino para ver si ellos me desobedecen. Y mira lo que le respondió uno de esos muchachos. Le dijeron a Jeremías, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa
ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Vemos que estos hijos de Recab lo obedecían por un mandato anterior a un antepasado de ellos, que les ordenó que no bebieran vino, y hasta la época de Jeremías no aceptaron, aunque Jeremías era un profeta de Dios, ellos no aceptaron quebrantar el mandamiento de su padre, o sea, del dirigente de la tribu. Por eso es que el Señor no quiere que impongamos cosas a los demás, que nosotros nuestra obediencia es a Jesucristo. Y dice el versículo 9, el Padre, también vemos el capítulo 7, del libro de los Hechos, donde Esteban se dirige a los fariseos cuando lo iban a juzgar, él los llama padres. Y muchos de ellos también en el capítulo 8 de Juan, le recuerdan al Señor que ellos tienen un padre y era Abraham. O sea, que ellos seguían, según ellos, lo que Abraham les había ordenado. Pero el Señor les dijo, si ustedes fueran de verdad hijos de Abraham, las obras de él harías. Porque es que muchas veces tomaban Abraham o tomamos cosas cuando nos conviene. Así hacemos nosotros hoy en día. Tomamos cosas del Antiguo Testamento cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene decimos, eso es de la ley, eso es para los judíos. Y déjeme decirle que la Biblia es una sola. Aquí no hay que hacer diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Solamente hay que ubicarse en el contexto y saber por qué se estaban diciendo las cosas y a quiénes se les estaban diciendo y por qué se le dijeron. Y yo sé que, como dice Romanos 15:4, dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que no hagamos o no cometamos los errores que cometieron los de la antigüedad. Entonces, un padre era alguien, un dirigente, ya sea de una familia, como el caso del padre Abraham. Por ejemplo, Job era un patriarca también. Vemos que él hacía sacrificios por sus hijos, hacía oraciones y era un líder muy respetado en la comunidad. Entonces, un patriarca era alguien que la gente lo seguía y lo obedecía. Entonces, el Señor dice en su palabra que no obedezcamos mandamientos de hombres, que todo lo que hagamos o digamos tiene que estar sujeto a las Escrituras. Eso era lo que el Señor estaba diciendo, y que los títulos que queramos nosotros ostentar, que no sea una imposición o que la gente nos llame, porque como les dije al principio, la gente muchas veces le dice a uno, hermano. Por ejemplo, yo en el caso mío, yo soy maestro de la palabra de Dios, pero yo no le exijo a nadie que me llame maestro. Muchas veces muchos me dicen hermano Elías, otros me dicen Elías, pero yo no tengo por qué imponerle a nadie que me llame por un título. Y eso está haciendo muchas personas, pero están bravos, se enojan cuando los llaman por su nombre de pilas. Entonces, en el versículo 10, vamos a leerlo en la versión Reina Valera actualizada. Dice, y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre está en los cielos, y es uno solo. Y no llaméis guía, porque vuestro guía es uno solo, el Cristo. Esa es la Reina Valera actualizada. Vamos a leer la del 60, que dice, y no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Por qué dice el Señor que no se hagan llamar maestros? O sea, en el sentido como en el judaísmo. Por ejemplo, en el judaísmo, si hay 5 maestros, 5 rabinos en una ciudad, todos van a enseñar cosas diferentes, pero usted nunca va a escuchar a un rabino criticando a otro rabino o metiéndose en el terreno de otros rabinos. Ellos se respetan mutuamente, ellos se respetan entre sí, no permiten que uno hable más del otro, porque existe un respeto. Entonces, lo que un rabino diga, su discípulo tiene que obedecerlo. Si el rabino dice que un pañuelo es negro, aunque sea blanco, su discípulo tiene que obedecerlo. Entonces, en ese caso, nosotros acá no podemos imponerle nada a nadie según nuestro concepto o según nuestra manera de pensar o nuestro criterio. Tenemos que enseñarle es que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro maestro, y que lo que Él dejó escrito es lo que vamos a hacer. O sea, yo no puedo enseñar a nadie según el criterio que yo tenga de lo que estoy leyendo, sino según lo que nuestro Señor nos dijo. Pero vámonos a Primera de Corintios, capítulo 1, que es un tema muy central y es muy preocupante lo que se está
presentando hoy en día, cuando se presentó una discusión entre los hermanos, que unos decían que eran de Cefas, otros de Apolos, otros de Pablo y otros decían yo soy de Cristo. ¿Por qué se presentaban esas divisiones? Porque ya estaban tratando de seguir al hombre. O sea, ¿quién era el apóstol Pedro? Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro, cuando caminaba, aún su sombra sanaba a los enfermos. Apolos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 18, dice que Apolos era poderoso en las escrituras. Y todos sabemos que el apóstol Pablo también era poderoso en las escrituras, pero al mismo tiempo también era alguien que Dios lo usaba grandemente en sanidades y prodigios. Entonces, bajo esos parámetros, muchos comenzaron a seguir y decir, no, es que yo obedezco lo que dice el apóstol Pablo. Otros dicen, yo obedezco lo que dice Pedro. Y así entonces, el Señor, a través del apóstol Pablo, les llamó la atención. Y el apóstol Pablo terminó diciéndole, ¿acaso morí yo por ustedes o murió Apolos o Pedro? Murió nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que tienen que seguir. Entonces, mis queridos hermanos, hoy en día se está presentando una situación que no es para nada agradable. Se están siguiendo doctrinas de ciertos reformadores, por ejemplo. Las más reconocidas son los calvinistas y los arminianos. Hay muchos que no se avergüenzan o no sienten el más mínimo deseo de arrepentirse, de decir yo soy calvinista. Es casi igual a lo que se presentó en 1 Corintios cuando decían yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. Entonces vemos que los calvinistas, representados en su mayoría en las iglesias bautistas, que la mayoría son calvinistas, y otros ultra calvinistas, ellos tienen doctrinas y ellos catalogan de ignorantes a todos aquellos que no siguen su doctrina. La principal doctrina de ellos es que la salvación no se pierde y que una vez salvo, siempre salvo. Llegaron a decir incluso que si una persona muere en adulterio, una persona muere en fornicación, un ladrón siendo cristiano muere en el acto, se salva porque ya él una vez recibe la salvación no la pierde. Es decir, le están dándole licencia para pecar a la gente y aunque quieran negarlo, con eso es lo que están haciendo. Entonces nosotros no debemos ser ni arminianos ni calvinistas. Nosotros somos cristianos y seguimos lo que dice la palabra de Dios. Arminio, por ejemplo, decía que la salvación se conseguía a través de méritos personales y que la salvación se llega a perder. Concepto que yo comparto porque si nosotros recibimos la salvación y nos descuidamos, que hay muchos textos bíblicos donde se dice que si nosotros no seguimos, no perseveramos en la doctrina, en el evangelio que nos fue dejado, en vano creímos. Hay muchos textos bíblicos, pero no voy a profundizar en eso. Pero nosotros, cuando somos calvinistas, algunos que se hacen llamar calvinistas, que catalogan a todo el mundo de ignorantes y llevan una vida licenciosa, una vida desordenada, pero aún así dicen que son cristianos. Ellos ostentan el título de calvinistas y ustedes ven que sus páginas en las redes sociales son solamente de burlas para los pentecostales evangélicos, pero muchas veces es culpa de nosotros mismos porque ellos se burlan del desorden que hay en las iglesias evangélicas, con la risa santa, con el hablar en lengua que se revuelcan en el piso, que forman es un desorden y no leen las escrituras. Mucha gente se preocupa más por el desorden que se va a fomentar el día domingo en el culto que por la palabra de Dios que se va a predicar. En cierta ocasión alguien me dijo, hermano, el culto estuvo tan bueno que no me dio tiempo ni de predicar la palabra de Dios. Yo me quedé aterrado y dije, Dios mío, el Señor no nos va a llevar a nosotros a sentarnos allí, a formar un brincoleo y la palabra de Dios brilla por su ausencia. Nunca el Espíritu Santo de Dios hará eso. Que en un culto se deje de predicar por el supuesto mover del Espíritu Santo. Es una falacia. Es un invento de personas que como no tienen nada que predicar, porque muchos predicadores se la pasan metidos en internet, sus mensajes son extraídos de la internet,
no leen la palabra de Dios, no oran, no le piden el mensaje del Señor, pero cuando llegan a la iglesia en 5 minutos quieren inventar un mensaje y comienzan a hablar, a balbucear cosas allí, y a los 15 minutos se les acabó la gasolina y no predican nada. ¿Por qué? Porque no hay una lectura sistemática de la palabra de Dios. No hay un escudriñamiento de la palabra. Y si no lo hacen así, no esperen que Dios les vaya a revelar un mensaje en 5 minutos cuando lleguen a la iglesia. Hoy hay otros tan atrevidos que dicen que durmiendo Dios les dio un mensaje. Falso. Si no estudias las escrituras en su contexto, le vas a entregar un pasto seco a las personas. Las personas que van a tu iglesia a alimentarse no se van a alimentar de la palabra, sino de los chistes flojos que tú dices, de las supuesto mover del Espíritu Santo que dices tú que tienes, pero si no te centras en la palabra, no lees las escrituras, no le puedes dar un pan, una comida buena al pueblo de Dios, que mucho pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Entonces no ostentemos títulos, que los títulos no nos hagan llevar al estado de creernos superiores de nuestros hermanos, porque en el evangelio no hay gente superior. Si tú eres pastor, tú no eres más que un hermano que se sienta en la iglesia. Solamente estás allí como alguien que está dirigiendo, pero no te creas superior a los demás. Tengo amigos que se volvieron pastores y hoy en día ni me saludan. O sea, como que el título de pastor se les subió a la cabeza y hoy no se acuerdan del hermano Elías. Vecinos míos, amigos míos que eran pastores, eran consiervos míos, hoy en día se volvieron pastores, ya no me saludan. ¿Qué tal si se vuelven apóstoles? Entonces no saludarán ni a la congregación. Hermanos, es hora de arrepentirnos, es hora de buscar al Señor como Él lo dejó estipulado en su palabra. Aquí no hay espacio para los que yo soy calvinista, que yo soy arminiano, que yo soy una mezcla de ambos, un híbrido, como dicen algunos. No, aquí lo que vale es que somos cristianos, todos somos hijos de Dios, estamos buscando del Señor, estamos perseverando en las Escrituras, que haya una unidad perfecta, porque la unidad la da es que todos hablemos una misma cosa. ¿De qué sirve que nosotros estemos hablando, que cada congregación tenga sus estatutos, sus normas, sus tradiciones de hombres, y no haya una doctrina que nos una? Usted se pone a mirar que ya las iglesias cristianas no dan doctrina. Los servicios de doctrina fueron reemplazados por pequeños minutos de oración, forman su gritería, se van para sus casas. Vemos que los pastores ya no tienen tiempo ni de ayunar, van a las congregaciones por en escasos 5 minutos, acabándose el ayuno que hacen de 9 a 11 de la mañana, no participan de los ayunos, no van a la iglesia a compartir el mensaje, se la pasan paseando entretenidos. Y si están dentro de la iglesia, que voy a tocar ese tema de la reverencia dentro de las congregaciones, Dios mío, da muchas cosas que pensar. Da lástima el comportamiento de ciertos líderes dentro de las congregaciones. Mis amados hermanos, ¿qué quiere el Señor? Que no ostentemos títulos, que los títulos no nos hagan sentir más que los demás. Somos hijos de Dios y nadie, dice la palabra de Dios, el que quiera ser superior, hágase servidor del otro. Que ese lavado de pies que hacen en la Semana Santa, que es un acto simbólico de humildad, lavarle los pies a tu hermano, no lo hagas solamente en Semana Santa. Que el servicio tuyo a tu hermano sea constante todos los días del año, toda la época del año. Tienes que conservar la misma humildad que dices tener en Semana Santa. En Semana Santa hay muchas congregaciones que van los domingos, se lavan los pies unos a otros, pero después que pasó Semana Santa, ya vamos hermanos que se creen más importantes que otros en las congregaciones, los va a saludar uno y los saludan con despotismo. O sea, no sé qué está pasando en las congregaciones. Hermano, es preocupante ver cómo se ha perdido la hermandad, la coinonía, la comunión entre los hermanos. Hoy en día se van a las congregaciones y se forman grupos, se saluda por saludar, no hay amor, el amor se ha ido perdiendo. Es hora de reflexionar, es hora de volver al camino, es hora de examinar nuestra fe. ¿Qué fue lo que el Señor nos mandó y qué es lo que estamos haciendo? Si no, dice la Biblia es clara. Vamos a leer aquí en Juan 8:32. Y con esto terminamos. Juan 8:32. El apóstol Juan.
Juan 8:32 es un versículo muy conocido que muchos lo leen, pero leen nada más la segunda parte. Dice el 31. Hablando el 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ojo lo que les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, ¿cuál es el requisito para ser un servidor de Dios? Permanecer en la palabra. Si no permaneces en la palabra, no puedes hacerte llamar discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos enseñó que nos amemos unos a otros. Deja el orgullo, deja la prepotencia, arrepiéntete, no te sientas superior a tu hermano. Dice el apóstol Pablo que nadie piense más de sí mismo de lo que realmente es. Porque el que se cree ser alguien sin ser nada, a sí mismo se engaña. Si tienes amigos antes de ser pastor, vuelve a la misma. Si tú tienes, el ser pastor no te hace superior a los demás. El ser apóstol tampoco. El ser maestro tampoco. Solamente lo que busca el Señor es que permanezcamos en unidad, permanezcamos en coinonía y que los títulos los dejemos para la gente del mundo. En el mundo, usted ve que los senadores, ya ni los senadores, porque los políticos corruptos, como ellos ven que ya nadie va a votar por ellos, entonces ahora el que se llamaba, si el papá se llamaba Vicente Blel, ahora el hijo se hace llamar Vicentico. Si el otro se hacía llamar no sé qué, ahora se presenta Rosario, no dicen el apellido, porque saben que no van a votar por ellos porque son corruptos. O sea, ya ellos los títulos en época electoral no se hacen llamar el doctor fulano de tal, sino Juan Manuel. ¿Cómo ganó Santos la presidencia? Juan Manuel presidente. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué si ellos saben que los títulos los hacen perder cierta credibilidad? ¿Por qué nosotros, como cristianos, estamos buscando títulos? ¿Por qué si eres pastor pretendes hacerte llamar apóstol? ¿Por qué si eres un hermano normal en la iglesia, para que te respeten tienes que hacerte llamar profeta? Hoy en día, todo el que se vuelve pastor le enchuta el título de pastora a su esposa. Si es profeta, dice que su esposa es profeta. Y si es maestro, no puede decir que su esposa es maestra, porque esto tiene que demostrarlo con la palabra, con conocimiento bíblico. Pero como aquí sí no puede engañar, usted ve que el título de maestro nadie lo quiere ostentar, porque saben que esto se demuestra es con las escrituras. Esto no es bla, 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 ni inventando películas de terror. Entonces vamos a permanecer en la palabra para ser verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El ser llamado por un título no te va a hacer superior a los demás. No te va a dar un puesto de honor. Lo que te hace ver es como un fariseo, como un escriba, a los cuales el Señor en el capítulo 23 de Mateo los reprendió fuertemente, porque el Señor está en contra de los títulos dentro de las congregaciones o las denominaciones, que lo que hacen es dividir más al pueblo de Dios. Ese cuento de que yo soy cuadrangular, que yo soy testigo de Jehová, que yo soy pentecostal unido de Colombia, que yo soy bautista, eso tiene que quedar a un lado. Y lo peor, las dos corrientes, yo soy arminiano y yo soy calvinista, dejemos esas cosas a un lado. El Señor lo que quiere es que permanezcamos unidos y que busquemos cada día más de Él en su palabra. La palabra de Dios, la doctrina bíblica es la que nos va a unir. Pero si cada congregación tiene su tolda aparte y tienen sus pensamientos, interpretan la palabra de Dios a su manera, hacen el exégesis de las escrituras y no la exégesis, que es la que nos enseña a interpretar correctamente las escrituras, lo que nos está llevando es cada día a dividirnos más y más y no hacer lo que el Señor nos dijo. El Señor nos dijo que si permaneciéramos en su palabra, seríamos verdaderamente sus discípulos, pero hoy en día lo que menos está en las iglesias es la palabra de Dios. Dejemos tanto brincoleo, tanta cosa y volvamos a las escrituras. Volvamos a la palabra de Dios y a la doctrina bíblica, y eso va a traer unidad en el pueblo de Dios.
Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde y hasta una nueva oportunidad.